Hola, hola, bienvenidos a esta semana 5. Esta va a ser la sesión número 5 de este curso. Bueno, ahorita vamos a dar inicio a la clase. Bueno, a empezar con el tema. Vamos a esperar un momento para ver si se conecta alguno de ustedes. Y bueno, también vamos a dar un repaso breve sobre el tema de la semana pasada. Así que bueno, vamos a esperar un momento para ver si se conecta alguno de ustedes para iniciar con este tema. ¿Sí? Ok. Vamos a iniciar recordando un poquito de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos lo que son las ciencias formales. Déjenme, les voy a compartir pantalla de esta presentación. Ya la tienen ustedes, está de la semana pasada, pero les voy a compartir la pantalla y ahorita iniciamos con el siguiente tema. Ok. Vimos la clasificación de las ciencias, vimos que, bueno, qué son las ciencias formales, vimos qué son las ciencias fácticas, también vimos que perdón, que las ciencias fácticas se dividen en dos, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. También vimos los métodos con los cuales lleva el objeto, el estudio, estos dos tipos de ciencias. Y vimos los tipos de conocimientos, que tipos de conocimiento también lo vimos en la semana 3. ¿Cuáles son los conocimientos? Es el empírico, el científico, intuitivo, el filosófico, el conocimiento matemático, lógico, religioso. ¿Ok? También vimos algo de acontecimientos históricos y las ideologías, los personajes dentro de estos antecedentes, las ideologías de cada uno de ellos, qué es la ilustración, la definición de ilustración, la revolución industrial, cuándo empezó, cuál es la definición de revolución industrial, la definición de trabajo y la definición de fuerza de trabajo. También vimos la revolución científica, la definición, y mercancía, así como un pequeño diagrama donde explicamos todo esto. Esto es lo que vimos la semana pasada. ¿Ok? Por si tienen alguna duda, pueden mandar un mensajito o meterse a ver la sesión de la semana pasada y bueno, esperemos que ahí les quede claro, les aclare la duda, ¿ok? Ahora sí, vamos a iniciar con el tema de esta semana. Es el bloque 3
interpretaciones científicas en la construcción de la realidad social. ¿Ok? Realmente la interpretación científica en la realidad social es un tema muy importante en cuanto a las ciencias sociales, ya que este nos presenta las ideas sociales con relación a la ciencia y sus problemas, a partir de movimientos importantes como el capitalismo, como el suicidio y conflictos entre política, la economía y la sociedad. Con este tipo de investigación se analizan las ideas de varios filósofos que, bueno, los vamos a ir describiendo a lo largo de esta clase. ¿Ok? Interpretaciones, bueno, más que nada vamos a ver las interpretaciones de los filósofos y bueno, son las ideas sociales que nos presentaron en sus tiempos, o sea, los vamos a ir viendo con qué problemas se presentaron, los movimientos que tuvieron que pasar para llegar a ese tipo de ideas. ¿Ok? Uno de ellos fue el positivismo. El positivismo fue de Auguste Comte. Ok. Auguste Comte nació en Montpellier en 1978. Fue inicialmente discípulo y luego secretario Saint-Simon, el impulsor del socialismo utópico, quien ejerció notable influencia en él. Comte se apartó del socialismo y de su maestro y formuló el positivismo. La doctrina basada en la ciencia social, en particular la sociología, entendida como una ciencia capaz de explicar el surgimiento, desarrollo y futuro de la sociedad. ¿Ok? El positivismo es una teoría que permitió a su fundador explicar el movimiento o desarrollo de la sociedad, dinámica social y su equilibrio o estabilidad, la estética social. Sobre estos dos principios, dinámica y estética, se edificarán los principales centrales de las teorías sociales posteriores y al positivismo. Estas son el funcionalismo francés de principios del siglo, cuyo principal exponente fue Durkheim, y el estructural funcionalismo del estadounidense Pearson. Ok, seguimos con el positivismo de Comte. El positivismo de Comte y el de sus seguidores, neopositivismo, ha tenido tanta influencia que se ha convertido en una normativa de la ciencia, o bien una filosofía de la ciencia. El pensamiento positivista consiste en observar los fenómenos y analizarlos con el auxilio del método científico para descubrir sus leyes, a diferencia de otras formas de pensamiento religiosos y mágico. Es indispensable utilizar el método de investigación idóneo para conocer las propiedades de las cosas. La sociología como la disciplina más joven y propia de la etapa positiva. Permite explicar el desarrollo y futuro de la humanidad. Este tema sí es un poquito largo, ya que vamos a estar viendo las ideologías de los diferentes científicos, por así decirlo, y todo, entonces sí va a estar un poquito más largo, pero bueno, todo es muy importante. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es la sociología. La sociología es el fruto de la etapa positivista, porque el desarrollo del conocimiento científico ha permitido que una nueva ciencia explique el pasado, presente y futuro de la sociedad. ¿Ok? Una diferencia con esta postura fue la expuesta por Marx. Para este autor, las ciencias sociales tienen una especificidad
con respecto a las ciencias de la naturaleza. La historia es determinante en esto, pero de manera importante las contradicciones sociales denominadas lucha de clases, el motor de la historia es la lucha de clases. Ok, hasta aquí hemos visto que Comte fue el creador del positivismo y que el positivismo es, la sociología es el fruto del positivismo. Aquí, nos está mencionando ya la postura de Marx, que es otro autor de las ciencias sociales. Otros autores, como Dilthey, señalaron que hay una diferencia notable en estudiar la naturaleza y estudiar la sociedad, sobre todo la cultura, que fue de, Schallings 1988 y Schutz en 1974. Ok. La naturaleza no produce cultura, sino el ser humano. Por tanto, es necesario buscar un método que pueda aprender la peculiaridad de la cultura. Okay. Permítanme. Perdón, se me pasó, no la acomodé bien y aquí tengo más información para otorgarles. Permítame un momento. Ok, bueno. Ok. Bueno, nada más que, en primer lugar, este método debe ser diferente al empírico de las ciencias naturales. ¿Ok? Yo me lo pongo para que lo vean y lo tengan ahí cuando revisen esta clase. Listo. Ahí van a poder verlo. Una disculpa. Un error técnico y no me percaté del error. Ok. Sí, continuamos. En primer lugar, este método debe ser diferente al empírico de las ciencias naturales. El científico natural conoce la realidad empleando el método científico, delimita su problema, formula una hipótesis, busca los instrumentos adecuados, realiza experimentos, registra y mide y así es como llega a sus conclusiones. El objeto del estudio es ajeno a su vida. Además, el método que se emplea es compartido por una comunidad científica. Hay universalidad del método. Le voy a cambiar la letra porque creo que también se me pasó a acomodarla. Ok. El científico social, por el contrario, cuando intenta conocer un fenómeno jurídico, social, político, antropológico, psicológico o histórico, es su cercanía son el objeto del estudio. ¿Ok? Aquí vemos
las diferentes maneras de cómo se maneja dentro del científico natural y el científico social. Ya vemos que el científico social formula hipótesis, busca instrumentos adecuados, realiza experimentos para poder llegar a un tipo de conclusión. Y el científico social, cuando intenta conocer algún fenómeno o ya de cualquier tipo, la manera de investigarlo, de estudiarlo, es la cercanía con este tipo de estudio, vaya. ¿Ok? Ya sea si es algo legal, la mejor manera es acercarse. Si el detalle es ayudar a alguien psicológicamente, la manera de solucionarlo es estando con la persona. Entonces, son algunas de las diferencias. A diferencia del matemático, el físico o el biólogo, cuyo objeto de estudio es ajeno al mundo cultural humano, el investigador social no puede alejarse de su propio mundo tan fácil como aquellos. El investigador social en su actividad se enfrenta a los seres humanos en específico, con personas que realizan múltiples actividades durante su vida diaria, como trabajar, estudiar, reposar entre horas. Ok. En segundo lugar, el investigador social también forma parte de grupos, asociaciones y comunidades, así como los seres humanos a quienes se estudia. Es como le mencionamos en la diapositiva pasada, bueno, aquí viene el matemático, el físico, el biólogo, todos ellos realizan un tipo de investigación para llegar a nuevos resultados, pero el investigador social no puede realizar eso. De cualquier tipo que sea su investigación, tiene que ser de frente con los seres humanos, y su mejor herramienta es el estudio de las personas o el estudio del entorno de la sociedad. Entonces, son las diferencias que se tienen. ¿Ok? En tercer lugar, es ineludible considerar que el estudio de lo social debe estar siempre alerta de su objeto de estudio, así como de todas las demás fases del proceso de investigación. El investigador social debe de estar en vigilia permanente, alerta a lo que sucede en torno a su objeto de estudio. Debe realizar lo que Bachelard llamó vigilancia epistemológica. ¿Ok? ¿Qué es esto? Aquello que se integra a una comunidad científica es un paradigma, es decir, un modelo de investigación que la comunidad científica acepta como válido hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Materialismo histórico. Marx, volvemos a Marx, fue uno de los representantes de las ciencias sociales del siglo XIX. Uno de los propósitos de Marx fue conocer las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad capitalista. Marx, la vida humana requiere la satisfacción de necesidades vitales como alimento, vivienda, calzado, a través del trabajo. La realidad social es historia. Esto es, el ser humano cuando trabaja hace historia. El trabajo es exclusivamente humana para que se realice de la manera consciente. ¿Okay? Esto es lo que pensaba Marx, que la vida humana requiere las satisfacciones y necesidades vitales, así como la realidad social. Valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es el cualitativo, el valor de cambio es el cuantitativo. El valor de uso, quiere decir el cualitativo, satisface una necesidad, es útil,
tiene un valor concreto, cualidades físicas, nutre, cubre o protege, etc. El valor de cambio, que es el cuantitativo, tiene equivalencia de intercambio, equivalencia mediante el valor obtenido por el trabajo humano que lo produjo. Ok, no sé si queden alguna duda sobre este tipo de valores, el cualitativo y el cuantitativo. Permítanme un momento. Ok. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ok, aquí ya les voy a explicar el valor de uso. El valor de uso, bueno, las cualidades de las cosas y la cantidad para su venta responden a dos formas de valor. La cualidad o exterioridad corresponde al valor de uso. El valor de uso satisface algún tipo de necesidad humana, alimento, vestido, gusto estético, entre otras cosas. La exterioridad de un producto es resultado del trabajo humano específico. Todas las mercancías tienen un valor de uso porque son el resultado de un trabajo en concreto. Permítame un momento. Ok. Regresamos con el valor de uso. Bueno, son las cualidades de las cosas y la cantidad para su venta. Responden a dos formas del valor. La cualidad o exterioridad corresponde al valor de uso. El valor de uso satisface algún tipo de necesidad humana. Bueno, ya sea alimento, vestido, gusto estético y entre otras cosas. La exterioridad de un producto es el resultado de un trabajo humano específico. Todas las mercancías tienen un valor de uso porque son el resultado de un trabajo en concreto. Vámonos con el valor de cambio. Viene siendo lo que se tiene en común las mercancías, incluyendo al dinero, es su valor. Lo que se intercambia en el mercado es su valor. Al ser el resultado del trabajo humano, las mercancías tienen valor de cambio. ¿Ok? Estructural, funcionalismo. Como bien ya lo mencionamos al principio, el padre del positivismo fue Auguste Comte. Bueno, el continuador de la escuela sociológica fue Émile Durkheim. Okay, fue el que le siguió de Auguste Comte. Durkheim consideró que la primera regla del método sociológico fue considerar a los hechos sociales como cosas. Ya no eran hechos, sino cosas. Ok. Teoría comprensiva. Está muy arraigada la creencia de que las ciencias sociales tienen dos grandes enfoques, positivismo y marxismo. La cosa es más compleja porque dentro del marxismo se presentan dos perspectivas. Además, existe otro paradigma que ha sido denominado interpretativo, comprensivo o culturalista. Uno de los principales exponentes fue Max Weber, autor alemán. Weber nació el 21 de abril de 1864 en
Turingia. Vivió en Berlín desde 1869 y murió en Múnich en 1920. ¿Qué es la acción? Puede ser corporal, verbal o material. Corporal a que nos referimos, ya que puede ser algún golpe, saludo, abrazo o guiño. Verbal pueden ser palabras, gritos o insultos. Material pueden ser automóvil, armas, etc. Por acción debe entenderse una conducta humana bien consistente en hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir. ¿Ok? Las acciones sociales. Racional entre medios y fines, racional con base en los valores, basada en la tradición y basada en la emotividad. Las acciones con sentido son sociales porque tienen como referencia a otras personas. Las acciones racionales entre medios y fines son aquellas que los actores diseñan y esperan que al concluirlas se cumplan cabalmente sus objetivos iniciales. Las acciones racionales con base en valores se realizan cuando un valor ético, profesional, científico es colocado por los actores por encima de las actuaciones específicas. Las acciones basadas en la tradición son las que se dictan por la tradición, costumbres o creencias arraigadas en las personas. La tradición es la segunda naturaleza de los seres humanos. Las acciones basadas en la emotividad son espontáneas y poco razonadas, ya que responden a la pasión de los actores involucrados. ¿Qué es la teoría crítica? Se conoce por Escuela de Frankfurt a un grupo de intelectuales alemanes que hicieron investigaciones en filosofía social, integraron diversas disciplinas dentro de un cuerpo de conocimientos que ellos denominaron filosofía social. Max Horkheimer nació en Frankfurt en 1895, estudió psicología y filosofía en la Universidad de Múnich, Friburgo y Frankfurt. Entre sus obras más importantes están La teoría crítica, La situación actual de la filosofía social y las tareas del Instituto de Investigación Social sobre el problema de la verdad, el Estado autoritario, la filosofía y la teoría crítica, teoría tradicional y crítica. Marcus, la persona se desarrolla en un mundo social. Este se refiere a varios ángulos de su vida, tales como el contexto histórico-social o el gran mundo y contexto cercano, el pequeño mundo. Theodor Adorno no escapó sus circunstancias históricas porque fue un intelectual que en sus trabajos expresó aquello aquello que para él fue importante. Nació en 1903 en Frankfurt, dentro de una familia de amantes de la música y de músicos. La trayectoria artística de Adorno lo llevó a ser un crítico profundo de la difusión de mensajes masivos en oposición de lo artístico. Habermas nació en 1929. En 1956 fue asistente de Adorno, filósofo social continuador de esta tradición, quien retoma los principios fundamentales de la teoría crítica, pero va más allá de ella, debido a dos situaciones particulares. ¿Cuáles son estas dos situaciones? El momento histórico que le corresponde vivir a Habermas y, como buen discípulo, no fue una simple calca intelectual de sus maestros, sino que logra asimilarlos y hacer una propuesta distinta. ¿Ok? Toda esta información viene dentro del libro, que bueno, no sé si lo tengan, Introducción a las Ciencias Sociales, la cuarta edición. Bueno, es el tema de la semana 5, es la interpretación
bueno, de nuestros científicos, lo que pensaron, lo que ellos creían y cómo llegaron a sus fines. Bueno, y también, bueno, aquí nos dimos cuenta que Agustín Comte fue el fundador del positivismo, posteriormente siguió Marx. Ok, esto sería, bueno, este tema. También es importante, les quería recordar que ya se viene la semana de exámenes, les voy a mencionar la fecha. Es a partir del 30 de octubre, que viene siendo la próxima semana, hasta el 3 de noviembre. Es del 30 de octubre, a ver, vamos a ver qué día, es el viernes. Quiere decir que es del próximo viernes al próximo martes, los días en los cuales van a poder estar presentes, bueno, va a ser las fechas del examen parcial. Es a partir de las 0 horas del día 30 hasta el 3 de noviembre a las 23:59 horas. Van a tener tiempo suficiente, solamente es una oportunidad. Como quiera, les voy a estar dando indicaciones bueno, en estos siguientes días y les voy a estar pasando la información, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, tengan sus apuntes a la mano, estudien los temas que ya vimos, porque ya está el examen. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Y ya saben, cualquier cosa manden el mensajito. Si me ven conectada, pregúntenme y ahí les pueda ayudar. ¿Sí? Gracias y buen día.